Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Les queremos dar la bienvenida a nuestro culto de adoración. Hoy domingo, estamos 23 de mayo. Queremos gozarnos y alegrarnos en el Señor en esta mañana. Y aquí, desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villa María del Triunfo, Nueva Esperanza, Paradero 2, darles la bienvenida. Y avisen, por favor, avisen a todos los hermanos. Pasen la voz que ya empieza nuestro culto de adoración. Queremos alegrarnos en el Señor, gozarnos este domingo, Día del Señor. Queremos que todos puedan estar participando desde el lugar donde se encuentre, aquí en nuestro distrito, en Lima, en el Perú, y quién sabe, a lo mejor también desde fuera del Perú nos pueda estar siguiendo en nuestro culto de adoración. Queremos darle la gloria a nuestro Dios, queremos alabarle. Él es nuestro Rey, no se olviden, Él es nuestro Rey, Él reina, Él es soberano, Él está por encima de todas circunstancias, Él sigue gobernando, Él sigue reinando en nuestras vidas y también en su iglesia y también en el mundo entero. No se vaya a olvidar eso, no se vaya a olvidar. Dice la palabra de Dios: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Vamos a orar porque nos estamos acercando a Dios. Y eso es, como dice este salmista, el Salmo 73, al final, los últimos versículos, Asaf decía: para mí el acercarme a Dios es el bien. Así que nos vamos a acercar en comunión con los santos y en verdad nos acercamos a nuestro Dios que es el bien. Y luego cantaremos y alabaremos al Señor. Oremos, por favor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, fuera de ti a nadie más tenemos en la tierra. En verdad, y acercarnos a ti es el bien para nosotros. Por eso que en esta mañana bendecimos tu nombre. Queremos alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Queremos alabarte, acercarnos en comunión con los santos. Queremos darte toda la gloria y la honra que solo tú te mereces, porque eres nuestro Rey, todopoderoso y soberano. Reinas en nuestras vidas, reinas sobre toda carne, reina, Señor, ahora y para siempre. Te queremos alabar. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, para concentrarnos, para estar pensando solo en alabarte y adorarte y aprender a descansar en ti. Gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes en esta mañana. Y gracias por cada uno de los que vamos a participar, Señor. Bendícenos, Señor, con la alabanza a tu nombre y también con tu palabra. En Cristo Jesús oramos a ti. Amén. Adelante con el programa. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder
celestial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Cántalo fuerte. Somos el pueblo, su sangre y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Amados hermanos, en esta mañana vamos a acercarnos al Señor una vez más y vamos a hacerlo como iglesia. Vamos a acercarnos a Dios para darle nuestra adoración, para darle nuestro reconocimiento a nuestro Dios soberano, nuestro Dios majestuoso. Así que yo les invito a que podamos todos cerrar nuestros ojos y dedicar este tiempo y nuestras vidas al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos adorarte en esta mañana, Señor, con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón a ti, Rey soberano, gobernante de las naciones, creador de nuestras vidas. Tú eres quien da la vida y tú eres quien quita la vida. Tú eres quien pone reyes y quita reyes. Tú eres quien le da sentido a las vidas. Tú eres, Señor, la razón de nuestra existencia. Tú eres, Señor, el origen de las misiones. Tú eres la razón, Padre, de nuestro ser como iglesia. Gracias, amado Dios, porque todo proviene de ti y todo termina en ti. En esta mañana, tu iglesia, Villa María del Triunfo y la Iglesia Universal te adora, Señor. Porque tú eres Rey, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro buen pastor, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Y como Jesús nos enseñó, en esa confianza podemos ahora, Señor, llamarte Padre. Padre que cuida de nosotros, sustentándonos, alimentándonos, protegiéndonos, guiándonos, Señor, a los mejores propósitos de tu corazón. En esta mañana recibe toda nuestra adoración, imperfecta, Señor, pero sincera y honesta. Oramos, Señor, para que todo lo que hoy hagamos sea de tu agrado y para la gloria de tu nombre. Que estos cantos y nuestros corazones te adoren en espíritu y en verdad. Que nuestra mente, Señor, pueda estar abierta y dispuesta, sujeta, Señor, nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo para adorarte y recibir tu palabra, libre de cualquier, Señor, prejuicio, libre, Señor, de cualquier distracción o de cualquier perturbación extraña. Oramos para que en esta mañana nada se interponga, Señor, entre tu voz, tu palabra y nosotros, tu iglesia. Oramos, Señor, para que aún las comunicaciones permitan, Señor, por tu buena voluntad y tu disposición, que recibamos tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Oramos
y te dedicamos toda la gloria y toda la honra a ti. Toda la majestad te pertenece. Todo el reconocimiento, Señor, es por ti y para ti. Y no hay nada, Señor, que pueda estar libre de estar sujeto a ti. Todo se sujeta a ti, toda circunstancia, todo momento difícil, toda prueba, nuestras vidas, el universo, todo se sujeta a tu autoridad porque tú eres el Señor. Te adoramos, Dios nuestro, en la comunión del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande Buenos días, hermanos. Hoy día es un día muy especial. En este día vamos a hablarle del país de Turquía. Capital de Turquía es Ankara.
tiene una población de 84 millones de habitantes, las cuales un 90% son musulmanes y el 10% de otras religiones de las que está dentro el cristianismo también. Y en estos momentos tenemos pedido de oraciones de nuestros hermanos que se encuentran allá en Turquía, Nivaldo Latorre y su esposa. Ellos son misioneros, han sentido en su corazón ir allá y predicar la palabra del Señor. Es un país un poco que no es tan fácil predicar la palabra del Señor, pero Dios ha puesto en su corazón y ellos han ido allá y ellos están teniendo resultados. Los motivos de oración son los siguientes, hermanos. Queremos que oren por nuestros nuevos creyentes que están siendo discipulados, por los 3 jóvenes que desean bautizarse, que Dios los fortalezca. ¿Por qué? Porque 2 de ellos les han dicho a sus padres y sus padres los han separado de la familia, han sido rechazados. Y realmente, hermanos, es un país donde cómo sienten ese amor del Señor que pone en estos jóvenes, a pesar de las dificultades que están pasando, ellos puedan estar firmes y quererse bautizar. Les pido que podamos orar ahora por estos motivos. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre bendito, por este país de Turquía, Padre celestial. Tú conoces su realidad, Señor. Sabes, Señor, qué están pasando ellos, Padre bendito. Y en esta mañana, Señor, te queremos pedir especialmente por los misioneros que están allí, Señor. Que tú, Padre bendito, le des sabiduría, los cuides, Padre amado, que tú los protejas con tu mano poderosa. También, Padre bendito, te pedimos por estos 3 jóvenes que sienten bautizarse, Señor, a pesar de las dificultades que están pasando, Padre amado. Pon en sus corazones la fortaleza de seguir adelante, Señor. Que tú, Padre bendito, estés obrando en este país, Señor, y en estos jóvenes cristianos que están allí, Señor. Que tú les des fortaleza, fe, confianza, Señor, y que sigan adelante, Padre amado. Te damos gracias, Señor, también por nuestro país, porque aquí tenemos libertad de culto, Señor. Y Padre amado, enséñanos a tener amor por las misiones, Padre bendito, de predicar persona a persona, Padre amado. Que no nos sintamos cortos de palabras, Padre bendito. Pon sabiduría en nuestras bocas, Señor, para poder hablar de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, poniéndote en tus manos el país de Turquía, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Queremos compartir con ustedes también, hermanos, un texto que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honremos a Dios con todo lo que Él nos bendice. Mi esposa estuvo hablando de las misiones, y las misiones también necesitan recursos, ¿no? Entonces, honrar a Dios es ofrendar, diezmar, ofrendar de las diferentes maneras, ¿no? Hay una ofrenda especial que se hace por las misiones. Entonces, honremos. Eso es lo que nos dice Proverbios 3, versículo 9. Honremos a nuestro Dios porque Él es el que nos bendice, ¿sí? Tenemos un número de cuenta ahí en el cual pueden estar haciendo llegar sus diezmos, sus ofrendas, y también en nuestra iglesia haciéndolo llegar los días lunes, miércoles y viernes. Hay una persona ahí que les va a estar atendiendo para que puedan dejar con responsabilidad, honrando a nuestro Dios con lo que el Señor nos bendice. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor siga
obrando en este mundo. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, para agradecerte, Señor, por las muchas bendiciones que tú nos das a través de nuestro trabajo y las muchas formas en que tú nos bendices, Señor, en que tú provees para cada una de nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a ser fieles con nuestra responsabilidad. Y así como tú nos bendices, podamos honrarte, Señor, con lo que tú nos das, Padre, con nuestros bienes, con todo lo que tú provees para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles administradores de todo lo que tú nos das y podamos entregarte a ti, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pon responsabilidad y amor en cada uno de nosotros, Señor, en cada una de las cosas que hagamos, obedeciendo a tu palabra, honrándote a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La mayoría de las almas todavía no alcanzadas por el Evangelio se encuentran en una región del mundo desde el norte de África hasta Asia. El misionero cristiano Louis Bush se refirió a este listón del mundo como la ventana 1040 por primera vez en 1990. Él le puso este nombre, por lo cual esta región se encuentra entre 10 grados y 40 grados latitud al norte del Ecuador. De los 55 países menos evangelizados del mundo, el 97% de su población vive dentro de la ventana 1040. Se ha estimado que solo 1.25% de las ofrendas misioneras se han designado para la obra misionera dentro de la ventana 1040. La evangelización abierta es difícil y en algunos lugares humanamente imposible, debido a las restricciones gubernamentales. Más de 2/3 partes de la población del mundo, o sea, 3.2 mil millones de personas, viven dentro de la ventana 1040. Los centros de operaciones del Islam, el hinduismo y el budismo se ubican dentro de la ventana 1040. Aquí se representan 59 países, el más poblado siendo el país de China, con más de 1.3 mil millones de habitantes, cuya religión predominante es el budismo, en la cual se espera que el hombre imperfecto llegue a la perfección. Las condiciones de pobreza y falta de alimentación son más evidentes en los países norteafricanos y en la India. En la India, aunque se estima que hay suficiente ganado para alimentar a la población entera por más de 5 años, hay hambre, debido a que su religión, el hindú, no permite que la gente mate a las vacas, pues creen que son sagradas. Aparte de esta creencia, adoran a más de 3,000 dioses falsos que incluyen a las ratas y otros animales que llevan enfermedades mortales para los hombres. En África, vemos cómo el hambre y el SIDA han tomado al continente entero. La gente adora a sus padres muertos como a dioses falsos, pero estas gentes, pueblos y naciones necesitan más que solo un médico. Necesitan al gran médico. Necesitan más que solo el agua potable. Necesitan el agua de vida. Hay personas en esta región que nunca han escuchado del amor que Dios tiene para ellos. Nunca han escuchado el nombre precioso de Cristo. Pero, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo los predicarán si no fueren enviados? Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué siente en su corazón para estas multitudes? ¿Qué hará usted para cumplir con el mandamiento que Cristo nos ha dado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? La ventana 1040 es más que una ventana de miseria y necesidad,
más que opresión y tristeza, más que solo una ventana de hambre y falta del Evangelio. Es la ventana de oportunidad de llevar almas al hogar celestial. ¿Qué harás con esta oportunidad? ¿Irás? ¿O simplemente mirarás a través de esta ventana con apatía, como tantos más lo han hecho? No desperdicies esta gran ventana de oportunidad, la ventana 1040. Buen día, hermanos. Pasamos al tiempo de la lectura bíblica. Les invito, por favor, pueden abrir sus Biblias. Vamos a leer el libro de Hechos. Vamos a comenzar con Hechos, capítulo 2 al 3. Hechos 13, capítulo 2 al 3. Quisiera que me acompañen. Ministrados estos al Señor, y ayunando dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, para obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén, hermanos. Quiero saludarles con todo nuestro afecto, con todo nuestro cariño. Estamos transmitiendo desde la ciudad, el distrito de Villa María del Triunfo. Esto está ubicado al sur de la capital, al sur de Lima, y lo hacemos con todo nuestro corazón para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, donde usted se encuentre, que el Señor pueda en esta mañana bendecirle en gran manera. Estamos transmitiendo con mucha expectativa porque deseamos que la palabra del Señor pueda dirigir sus corazones, pueda alimentar su espíritu y pueda guiarles a que usted pueda hacer siempre la voluntad del Señor. En Él, en su palabra, siempre encontramos consuelo y sabiduría. Hoy continuamos con la serie que hemos empezado en este énfasis misionero, comprometidos con las misiones mundiales. Este es el título general de nuestra serie, comprometidos con las misiones mundiales. Y ya estamos en nuestro tercer tema. El título es Espíritu Santo, agente de las misiones. Este es el propósito que estamos nosotros desarrollando en estas semanas. Queremos aprender, queremos juntos descubrir los fundamentos que Dios tiene para nuestra responsabilidad misionera. Cuando abrimos las Escrituras, lo que encontramos ahí es la misión de Dios. Eso lo vimos hace 2 semanas atrás. Dios es el que imparte la misión. De Él nace este propósito de salvar a la humanidad, de darse a conocer al mundo, para que cada uno de ustedes puedan tener relación y conocimiento de Él. La semana pasada vimos, las 2 últimas en realidad, la vida de Jesús como el misionero modelo para las misiones mundiales. Y cuando vimos a Jesús, descubrimos tantas lecciones para nuestras vidas y aprendimos qué cosa es ser un misionero y lo que implica ser un misionero en el campo de la misión. Hoy, en nuestro tercer tema, vamos a ver la presencia y la participación del Espíritu Santo como agente de las misiones. Y queremos repetir nuestra convicción para que se quede grabado también en sus corazones. Tenemos una convicción que nos mueve a hacer esto. Creemos que Dios nos está guiando como iglesia, Dios hablándonos como iglesia, aún en medio de una situación tan difícil como la que vive el mundo, que es la pandemia. Y creemos que precisamente porque vivimos esta crisis sanitaria mundial, esta crisis de enfermedad y de muerte y de afección a tantas personas y familias, creemos que Dios nos está llamando a mirar la vida y el mundo de una manera diferente, a mirarla como Dios lo mira y a sentir como Dios siente. Ese es el llamado y la convicción que nosotros tenemos. Por eso estamos mirando al mundo. Por eso alzamos nuestra mirada como Jesús nos indicó en San Juan 4:35. Tremendo imperativo para la iglesia. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Entonces, si el Señor nos está mandando a que dejemos de concentrarnos en lo importante que es nuestra vida, nuestra localidad y nuestra iglesia y nuestro distrito, nuestra ciudad, que es importante, que es vital, que es clave, eso no significa que no vamos a extender nuestra mirada. El Señor nos llama a mirar más allá. Por eso oramos por Turquía, por eso oramos por las naciones, por eso estamos aprendiendo y conectándonos
y tratando de mirar y sentir como Dios mira el mundo como hoy se encuentra. Hermanos, Dios está llevando a cabo la edificación de su amada Iglesia universal. No podemos pensar de que solamente nuestra iglesia está siendo edificada. Dios está edificando la Iglesia universal. En todas partes del mundo se está predicando el Evangelio y en todas partes del mundo se está creyendo en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Por eso creemos que Dios está edificándolo a través de las distintas naciones del mundo, de las distintas iglesias, de los distintos ministerios. Dios está construyendo, Dios está haciendo crecer la iglesia y constituyéndola para su gloria. Por eso debemos mirar entonces los campos blancos, el mundo completamente, para que podamos estar en armonía con su voluntad. Hemos dicho que el Espíritu Santo es el agente de las misiones. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Qué cosa es un agente? ¿Qué le viene a la memoria, a la mente, cuando usted escucha agente? Yo he hecho este ejercicio y varias son las respuestas, pero agente es el que obra. Etimológicamente, agente es la persona o cosa que produce un efecto. Eso es lo que es un agente. Un agente que hace algo, un agente que genera un servicio, un agente que produce un cambio, un agente que hace algo. Ese es el agente. Ese es el agente. Esta palabra entonces está claramente identificando la obra que el Espíritu Santo hace en medio de su iglesia. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque, escuche bien, precisamente nuestro texto nos habla de la obra misionera en el siglo I, donde el Espíritu Santo actuó como agente, demostrándonos que Él es el agente en toda la obra misionera y cómo es que Él la impulsa, cómo es que Él está presente, cómo Él está produciendo un efecto, cómo Él está guiando la obra misionera. Nuestro texto es un texto misionero. Ahora, cuando nosotros hablamos de la predicación del Evangelio, generalmente lo relacionamos con las tranquilas aldeas rurales de Palestina donde el Señor Jesucristo predicó, sobre todo en los evangelios. Cuando leemos el Evangelio, miramos a Jesús entre las calles de Palestina, de pronto en medio de un monte, al pie de un monte o subido en él, por el camino polvoriento. De pronto se sentaba con sus discípulos, miraba los lirios del campo, miraba las aves del cielo y enseñaba y predicaba, y la multitud se reunía, y entonces así se desarrollaba la predicación en los días de Jesús. Pero eso cambia, y tal vez te sorprenderás al enterarte que la iglesia, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, fue casi totalmente urbana. ¿Eso qué significa? Que el Evangelio se empezó a predicar ya no en las aldeas, sino en las ciudades constituidas, en las ciudades formalizadas, en las ciudades construidas con material noble y con grandes construcciones y edificaciones. Y entonces el Evangelio pasa de la evangelización rural en los días de Cristo, por el campo y las aldeas, a las ciudades. Y el libro de los Hechos, texto del cual ahora estamos basándonos, precisamente nos habla de esta obra misionera que se extendió a las naciones y a la zona urbana. ¿Dónde empezó la obra misionera? Bueno, empezó en Jerusalén. No solo la obra misionera, sino que la iglesia empezó en Jerusalén. ¿Recuerdas en Hechos capítulo 2, luego de ese bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu se posa sobre la vida de los creyentes, constituyendo el inicio de la iglesia? Bueno, desde allí, desde Jerusalén, se esparció a otras ciudades, incluidas las importantes ciudades de Samaria. ¿Te acuerdas que había enemistad con los judíos, los samaritanos? Bueno, llegó hasta Samaria, llegó hasta Damasco, de donde era Pablo, llegó hasta lugares como Cesarea, que eran zonas, y todas estas eran propiedades y gobierno del Imperio Romano, y hasta Antioquía de Siria. Entonces el Evangelio se extendió. Yo quiero que entiendas esto para empezar. En el libro de los Hechos se mencionan por lo menos 40 ciudades diferentes. Desde Antioquía, Pablo y sus colaboradores
llevaron el evangelio a todo el mundo conocido de entonces. Como dijo pastor, que desde esta ciudad, desde el texto que estamos leyendo, Hechos 13, Antioquía, Pablo lleva el evangelio a todos los alrededores de aquel mundo conocido. De tal modo que en Romanos 15, 19, alrededor del año 56 después de Cristo, Pablo llegó a decir, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pablo había predicado a una cantidad enorme de ciudades y él pudo afirmar a mediados del siglo 56, del año 56 del primer siglo, que todo lo había llenado, es decir, había cubierto casi todas las ciudades conocidas de aquel momento. Entonces, mi hermano, cuando miramos Hechos 13 en nuestro pasaje, encontramos una cantidad de información acerca de la forma como el Espíritu Santo condujo la obra misionera a través de una iglesia local y sobre todo cómo la impulsó. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué decimos que Él es el agente de las misiones? Bueno, creo que por lo menos hay 4 razones importantes. 4 razones por las cuales el Espíritu Santo es considerado el agente de las misiones, el que obra, el que impulsa, el que está allí. En primer lugar, y anótalo para que lo recuerdes y demos gracias a Dios y luego nos sujetemos a la dirección del Espíritu. En primer lugar, lo que debemos aprender es que el Espíritu Santo está presente en la iglesia de Cristo para cumplir la misión. ¿Por qué Él es el agente de las misiones? Porque está presente en la iglesia de Cristo precisamente para cumplir la misión. El verso 2, la primera parte, dice en nuestro texto, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Miren, los líderes de la iglesia, incluidos el gran Bernabé y el gran Saulo, estaban ministrando en el culto público. La palabra ministrar que ahí usa Lucas, el autor de Hechos, es liturgia. Y esta palabra se usa para referirse a un tipo y a una forma de reunión en particular, un culto de adoración. O sea, además de ser el culto de adoración y de oración, estaban practicando esta otra disciplina espiritual que es el ayuno. Estaban adorando, estaban orando y dice el texto que estaban ayunando. 2 veces se menciona en este pasaje la actividad y la dedicación que la iglesia de Antioquía tenía y se estaban en ese momento ayunando. El ayuno, mi amado hermano, recuerden, no tiene ningún mérito especial en sí mismo, salvo que lo dediques a la oración para buscar la voluntad de Dios y encomendarte a su voluntad. Y en eso estaba la iglesia, en un servicio muy entregado y muy comprometido al Señor, adorando, alabando, orando. Bueno, ¿qué dice el texto? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aquí está la presencia del Espíritu Santo en una iglesia local en medio de un culto de adoración. Mis hermanos, esto es importante porque con frecuencia, escúcheme bien, con frecuencia y lamentablemente el Espíritu Santo es la persona más olvidada de la Trinidad, de la Divina Trinidad. Pues todo lo que sabemos de Dios, lo aprendemos por medio de Jesús, por medio de las acciones de Dios, y a veces olvidamos la obra y a la persona del Espíritu Santo. Y recuerden, únicamente el Espíritu Santo nos revela a Dios y nos revela a Jesucristo y nos ayuda a interpretar la Escritura. Cualquier base para la fe cristiana sería incompleta sin reconocer el papel y la función del Espíritu Santo. Por eso la pregunta clave aquí es, ¿quién es entonces el Espíritu Santo del cual estamos hablando? ¿Por qué a veces es un tanto desconocido? ¿Por qué recordamos más a Dios, verdad, con sus grandes hechos en el Antiguo Testamento y a Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Y por qué a veces descuidamos la obra poderosa del Espíritu Santo? Bueno, ¿quién es? En primer lugar, debemos decir que es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Es Dios. Dios completo con todos sus atributos. Dios en la persona del Espíritu Santo. Y no debemos pensar del Espíritu como si fuese solamente una fuerza, como a veces se entiende, una fuerza, una influencia o un fluido, sino como un ser absolutamente personal. Personal. ¿Por qué? Porque manifiesta las características propias de una persona.
siente, piensa, elige, se enoja, conduce, manda. Eso hace de una persona un ser pensante, ¿no es cierto? Bueno, el Espíritu Santo posee estas cualidades aparte de las divinas, estas cualidades que lo hacen ser persona. Por tanto, no es una influencia, no es un influido, no es solo una fuerza, es la presencia de Dios mismo activo en la vida de la iglesia y activo en el mundo. Podemos decir también que el Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento, es el agente que fue dado a individuos particulares, se manifestó a individuos particulares para llevar a cabo tareas especiales. Entonces, en el Antiguo Testamento descendía sobre personas especiales para actividades especiales. Pero en el Nuevo Testamento cambia la figura, cambia la administración. Ya no se posaba solo sobre las personas, sino que estaba en las personas, y Jesús se lo dio a cada creyente antes de ascender a los cielos. Y ahora el Espíritu Santo está involucrado entonces, desde ese entonces, en la obra de la iglesia. Por eso decimos en tercer lugar que el Espíritu Santo es el poder personal. Dado que el Espíritu Santo fue dado por Jesús, es el poder personal quien hace posible la unidad y la misión de Dios. Y está involucrado en la obra de extensión de la iglesia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ese es el poder que hace posible la unidad y la misión de la iglesia. No olvide eso, mi amado hermano. Por eso es importante que nosotros recordemos quién es el Espíritu Santo. Misiones entonces se hace en el poder del Espíritu Santo. Misiones se hace en el poder del Espíritu Santo. Es imposible realizar la obra misionera sin ese poder del Espíritu. Tenemos que ser claros. Aprenda usted estos fundamentos de las misiones. Jesús dijo antes de ascender en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Que recibiremos poder, y ese poder sería para que seamos sus testigos en todas partes. Ahora, si nos fijamos en la historia de la iglesia, vemos que todas las veces en que el Espíritu se derrama con su poder a través de los miembros de la iglesia, a través de esos instrumentos de Dios, siempre se produjo un gran movimiento de misiones mundiales. Cuando el Espíritu estaba presente y sus servidores se dejaban guiar por el Espíritu, entonces había un gran derramamiento de su obra y de su poder. Y el resultado era gran cantidad de salvados. Fíjate, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como de 5,000. La gran pregunta es, ¿cómo podía haber tremenda cosecha, tremenda respuesta, si es que el Espíritu Santo no estaba activo como agente interviniendo en la difusión y en la extensión del Evangelio? Él es el agente de las misiones, porque es quien dirige, motiva, impulsa y lleva a la iglesia a cumplir su tarea misionera. Por eso decimos en primer lugar que es agente de las misiones, porque Él está presente para cumplir la misión de Cristo. En segundo lugar, porque decimos que es el agente de las misiones, y esto apréndalo, anótelo, para que nunca lo olvide. Porque Él es quien elige a los servidores para la obra misionera. Él es quien elige a los servidores para la obra misionera. Entonces, ya no estemos confundidos en este sentido. Dice el verso 2, la segunda parte. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. La voz del Espíritu Santo entonces se hizo oír en la congregación. Y mientras la iglesia estaba orando, ¿te acuerdas? Adorando, Él mismo por su Espíritu habló a la iglesia. Él mismo habló a la iglesia. Y lo hizo con autoridad y lo hizo con soberanía como le corresponde porque Él es Dios. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces Él mandó que fuesen separados, apartados, excluidos para un servicio especial
que Él había determinado. Así se establecen entonces los servidores y los ministros y los misioneros. ¿Cómo habló el Espíritu Santo? Sin duda lo hizo por medio de algún profeta. Dice el verso 1, por si acaso, habían entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Ahí está. La iglesia constituida, la iglesia formal, con sus ministerios en actividad. Estaban los profetas, los que traían el mensaje de Dios al pueblo, estaban los maestros, y se mencionan Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, inclusive era, y Saulo, una serie de creyentes convertidos, dedicados a la obra de la iglesia. Entonces, por uno de estos profetas, con toda seguridad, el Espíritu Santo habló y separó a Bernabé y a Saulo. Entonces, note usted, mis amados hermanos, que en estos instrumentos humanos de la iglesia y por medio de ellos, ¿qué cosa operaba? La sabiduría, la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Por medio de sus siervos, por medio de sus autoridades, por medio de sus profetas, predicadores y maestros, el Espíritu enseñaba y el Espíritu se manifestaba claramente. Entonces, fue el Espíritu quien llamó a Bernabé, que era de Chipre, de formación sacerdotal, trasfondo judío, conocedor de las leyes del Antiguo Testamento, tremenda base teológica, y luego llama a Saulo de Tarso, que era un hombre de escuela, de formación, académico, teólogo, y eran dos hombres absolutamente preparados en las leyes del Antiguo Testamento y en las materias de la vida humana. A ambos los escoge el Espíritu Santo y los designa entonces para este ministerio específico. Entonces la iglesia en Antioquía debía desprenderse de estos dos hermanos tan destacados, tan importantes, tan colaboradores y de tanta bendición, de tanta utilidad, tremendos maestros. Ellos tenían que estar dispuestos como iglesia a desprenderse de estos hombres que servían tanto en la iglesia. Y así obra el Espíritu Santo, y así se manifiesta en las iglesias, y así van los misioneros, y así son elegidos los misioneros. Por eso tenemos que recordar y aprender. Escuche bien, míreme, escuche bien. Dios llama a los creyentes por medio de su Espíritu Santo para la obra del ministerio. Dios llama a los creyentes por medio del Espíritu Santo y por medio de sus autoridades, como hemos visto aquí, para la obra del ministerio, para su servicio, para que llevemos el evangelio a todo el mundo, incluso a lugares que nosotros no conocemos, para que puedan escuchar el evangelio y el amor y la salvación de Jesucristo. Entonces, es necesario que entendamos la gran importancia que tiene la obra misionera a través de la iglesia local, a través de sus autoridades y a través de esos hombres consagrados a Dios, dedicados al Señor, que de pronto son elegidos para que lleven la obra y extiendan la obra misionera, como fue en aquel momento Saulo y como fue en aquel momento Bernabé. Y entiendan, mis amados hermanos, cómo es que Él lleva el evangelio a todo lugar. Por eso es que hay tanta resistencia. Por eso es que hay tanta resistencia a la obra misionera. ¿Por qué? Porque muchas veces no son elegidos por el Espíritu Santo y uno solito se elige, ¿no es cierto? Y hay que entender, mi amado hermano, que para realizar la obra misionera se requiere que Él llame y que Él envíe. ¿Y qué hace? Entonces siembra estas convicciones en el corazón para responder al llamado de Dios. Lo tercero que tenemos que aprender es que la iglesia obedece y confirma las decisiones del Espíritu Santo. Hemos dicho en primer lugar que el Espíritu Santo está presente, ¿verdad? Está presente y está allí donde la obra de Dios se realiza a través de la iglesia. En segundo lugar, hemos visto claramente que es el Espíritu Santo quien llama y levanta a sus servidores y llama a la obra misionera activamente como agente de las misiones, allí el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la iglesia responde, la iglesia obedece y confirma, ¿qué cosa? Las decisiones del Espíritu Santo, el agente de las misiones. Mira el verso 3, escúchalo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. La iglesia, entonces, guiada por el Espíritu Santo, ayuna, ora, luego de escuchar el llamado del Espíritu, y entonces les imponen las manos y los envían despidiendo.
A la voz del Espíritu que le sigue, la obediencia de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo habla a través de sus líderes, a través de sus autoridades, a la iglesia le toca obedecer. Por eso, si en estos días estamos convencidos de que Dios nos está llamando a mirar nuestras responsabilidades más allá de nuestros muros y nuestras fronteras, a los campos de la misión, entonces como iglesia nos toca obedecer. A usted, hermano y hermana, como miembro de la iglesia, le toca sujetarse a esta voz y esta indicación del Espíritu Santo. Toda la congregación en ese momento, incluidos Bernabé y Saulo, que habían sido llamados y designados por Dios, dedicaron entonces, después de ese llamado, a un tiempo intenso de oración y de ayuno. ¿Qué hace la iglesia entonces aquí? La iglesia respalda las decisiones del Espíritu Santo y obedece las decisiones del Espíritu Santo. La iglesia no es quien elige, la iglesia respalda, confirma, porque la elección le corresponde a Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está involucrado entonces en la obra misionera, eligiendo y llamando a sus servidores. La iglesia los confirma, los afirma, los prepara y los envía. Observemos entonces que este texto al final dice, y los despidieron, ¿no es cierto? Bueno, esto es importante notar, que aunque ellos los despiden, luego de imponer las manos, luego de estar orando, luego de estar ayunando, entonces el Espíritu Santo guía a la iglesia a despedirlos. El Espíritu Santo guía a la iglesia a que ellos obedezcan. Y luego de que ellos entonces fueron enviados, la iglesia se comprometió. ¿Por qué? Porque ese despedirlos no significa que ellos iban a desentender de los misioneros. Adiós, Pablo, adiós, Bernabé, adiós, Saulo, ya no nos vemos más. Ok, nos olvidamos de él. No, ese despidieron, significa que ellos asumieron la responsabilidad de sus vidas. ¿Cómo? Sosteniéndolos con sus oraciones, con sus ofrendas. Por supuesto, porque no se pueden ir abandonados. Entonces la iglesia asume el reto, la responsabilidad de sostener, porque ¿cómo se van a sostener si ellos están dedicados a tiempo completo a predicar y a extender la obra misionera? Entonces la iglesia asume ese reto. Cuando dice el texto ahí, y los despidieron, no significa que nunca más se preocuparon por él, al contrario. Y esa es la gran lección que nosotros tenemos que aprender hoy. En la actualidad hay muchos misioneros ya en el campo de la misión. ¿Qué le toca a la iglesia? No desentendernos de ellos, sino asumir nuestra responsabilidad. Así que vamos a aprender no solo a orar por los misioneros, con carga y compasión, por protección, por guía, por consuelo, por sabiduría, por denuedo, por valor, sino también vamos a aprender a ¿qué cosa? A sostenerlos económicamente. Eso significa que la iglesia va a tener que sacrificar, va a tener que ser generosa, va a tener que apoyar económicamente. ¿Por qué? Porque se necesita dinero para que puedan sostener sus familias y la obra y la vida de los misioneros. ¿De acuerdo? Entonces aprendemos que el Espíritu Santo no solo está presente, no solo escoge, sino que la iglesia obedece las decisiones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es extranjero. Pero en cuarto lugar, mi amado hermano, escoge los campos de operación para las misiones. Esto es clave. Escoge los campos de operación para las misiones. Aún las ciudades y los campos misioneros son elegidos por Dios. Fíjate el verso 4. Luego de que ellos estaban orando, luego que se manifestó el Espíritu Santo, luego de que los ayunaron, lloraron y los enviaron, entonces se tiene que elaborar el plan. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Y mira lo que dice el verso 4. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, mire ese énfasis, descendieron ¿a dónde? A Seleucia. ¿Por qué no fueron a otro lado? Porque el Espíritu Santo fue quien los envió a Seleucia, a través de sus autoridades, a través de esa convicción. Y de allí se fueron y navegaron hasta Chipre. Mi amado hermano,
en todas las acciones de la misión, el control siempre corresponde al Espíritu Santo. Es Él quien dirige los movimientos. Los misioneros deben tener clara la dirección y la orientación del Espíritu antes de tomar alguna determinación a dónde ir. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el Espíritu Santo escoge los campos donde la misión tiene que realizarse. Enviados por el Espíritu descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Y sabes qué empezó a partir de aquí? Escucha, ¿sabes qué empezó a partir de este dato, de esta acción, de esta iniciativa de los hermanos de la iglesia de Antioquía, impulsados por el Espíritu Santo? Bueno, aquí empezaron los famosos viajes misioneros del apóstol Pablo. Primer viaje misionero a partir de aquí. Y luego continuaría el segundo y tercer viaje llenando todo el mundo de aquel entonces conocido. A partir de aquí, entonces comienzan los impresionantes viajes misioneros de Pablo para conquistar toda ciudad y toda nación. Guiados en todo el tiempo, entonces, cuando leemos los hechos y revisamos las páginas y vemos cómo el Espíritu obraba, vemos que el Espíritu Santo se manifestaba. Y si ustedes ven el mapa, ahí hay un mapa donde, y tú lo puedes ver al final de tu Biblia, en todas las Biblias aparecen los viajes de Pablo. Ves cómo va de una ciudad a otra ciudad, de una ciudad a otra ciudad, y cómo se va extendiendo, pero siempre guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mejor consejero y el mejor sabio en la toma de decisiones es siempre el Espíritu Santo. ¿Has escuchado? El mejor consejero y el mejor sabio para las tomas de decisiones siempre es el Espíritu Santo. Isaías 9:2 dice del Espíritu Santo: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Aconseja, imparte sabiduría, inteligencia. Entonces, Él es quien, con sabiduría e inteligencia, toma las mejores decisiones. Y así como guía, y entonces permite que vayan de aquí a esta otra ciudad, y luego convence para que vayan a este lugar, y luego que vayan a otro lugar. Bueno, así como permitió al principio determinadas ciudades para que vayan y hagan la obra misionera, escucha bien, también prohibía y negaba que vayan a determinados lugares. Y eso está registrado en Hechos 16, por ejemplo, capítulo 16, versos 6 al 8. Fíjate, lee conmigo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en el continente asiático. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahí está. Así como el Espíritu permite y orienta dónde hay que ir, también dice dónde no hay que ir. Y es importante, mi hermano, esto. ¿Por qué? Porque estas puertas, tanto Asia por un lado como Bitinia por otro lado, fueron cerradas las puertas para Pablo y para Bernabé. Interesante, ¿no? De repente ellos pensaron, vamos aquí, y después nos vamos a... Y el Espíritu Santo decía, no, ahí no. Yo soy el agente de las misiones. Yo voy a decirles dónde tienen que estar ustedes y dónde tienen que ir. Ahora, frente a esa duda, el Espíritu Santo se manifestó y esa misma noche Pablo tuvo una visión que decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. El Espíritu siempre aconsejando, siempre hablando, y sin dudar ellos comprendieron inmediatamente que los estaba dirigiendo no a esos dos lugares, sino a Macedonia, en la parte norte de Grecia. ¿Y Grecia qué cosa es? Europa. Entonces, cuando ellos pensaban ir a Bitinia y pensaban ir a ¿cómo se llama? A este otro lugar, entonces Chipre, y ellos pensaban, bueno, continuemos la obra aquí. Pero el Espíritu Santo dijo, no, Asia no es el momento.
ahora vayan a Europa. Y esa voz macedonia le dijo, pasen aquí. Y ellos comprendieron que ellos tenían que ir de Asia a Europa. Este dato es importante, escucha y vamos terminando. Cuando miramos hacia el pasado, los siguientes 19 siglos de aquel momento, se puede comprender esta decisión clave que desempeñó la iglesia en Europa. Primero, era preservar la verdad del Evangelio y después el extender esa verdad por el resto del mundo por medio de sus misioneros. Era importante entonces que ellos entendieran que no era el momento de Asia, era el momento de Europa. Y al pasar los años, vemos cómo Europa envió tantos misioneros a tantos lugares del mundo. Incluso llegaron a nuestras costas y llegaron a nuestras fronteras, esos misioneros europeos, porque hubo un momento cuando el Espíritu Santo dijo, no vayan allá, vayan aquí, vayan a Macedonia, Grecia, y ahí empezó a difundirse el Evangelio, y luego Europa fue el agente, la agencia que envió tantos misioneros al mundo entero. Entonces, ¿qué aprendemos? El ministerio del Espíritu Santo es revelar a la iglesia no solo la acción o los propósitos correctos, sino también el momento ideal y el tiempo oportuno. Por eso muchos cristianos tienen problemas cuando hacen las cosas apresuradamente y en el tiempo que ellos creen, sin pedirle consejo y sabiduría al Espíritu Santo, porque Él dice cuándo y cómo y dónde se tienen que hacer las cosas. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has consultado al Espíritu Santo? Por eso, cuidado con tratar de aconsejarle al Espíritu Santo, diciéndole las cosas que hay que hacer para que Él nos bendiga. Isaías 40:13 dice claramente, ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿Hay alguien que puede enseñarle al Espíritu Santo? Pero a veces nosotros asumimos con tanta presunción, ¿no? Querer dirigir al Espíritu Santo, ser consejeros de Él. ¿Cuándo, pastor? Bueno, cuando programamos nuestras actividades, nuestras acciones personales y diriges tú tus propias vidas, tus propios servicios, y entonces le dices al Espíritu Santo exactamente qué, cuándo y cómo quieres que Él te bendiga. Qué locura, ¿no? Qué locura. Entonces, mi amado hermano, concluyo recordándote que el Espíritu Santo nos guiará continuamente y Él saciará nuestras necesidades más profundas y nos guiará al cumplimiento de sus buenos propósitos. ¿Por qué? Porque Él es el agente de las misiones. Y concluyo recordándote las 4 razones por las cuales, según este pasaje, el Espíritu Santo es quien debe guiar las misiones, no solo desde aquellos días, sino también en nuestra iglesia. Y nos sujetaremos al Espíritu Santo. Él está presente en la iglesia de Cristo para cumplir la misión. Y vamos a obedecerle, y vamos a honrarle, y vamos a reconocerle. En segundo lugar, Él es quien elige a los misioneros para la obra misionera y sus servidores. Así que vamos a obedecerle y usted tiene que obedecerle al Espíritu Santo si Él le habla y si Él le llama. En tercer lugar, la iglesia debe obedecer y confirmar entonces todas estas decisiones del Espíritu Santo, apoyando, comprometiéndonos. Y en último lugar, hemos aprendido que el Espíritu Santo como agente escoge los campos de misión para la obra misionera. Así que Él nos guiará cuando tengamos que hacer una obra misionera en nuestra ciudad, en nuestro país o en el mundo entero, y nosotros aprendemos que Él siempre es quien guía. Amada iglesia, reconozcamos al Espíritu Santo como el agente que actúa involucradamente en la vida de la obra misionera. Sin el Espíritu Santo no solo no hay poder, no hay guía, no hay dirección, no hay fuerza. Obedezcamos y honremos al Espíritu Santo. Estimados amigos que nos escuchan, y usted está de repente interesado en participar en nuestros programas, usted de repente está interesado en ser guiado por el Espíritu Santo, de repente usted dice, yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios, no quiero cometer más errores, los he cometido ya, demasiados, y con un costo demasiado alto para mi vida y mi familia. Yo le digo que según la palabra del Señor, usted debe estar apartado del Señor seguramente, lejos de Dios, no está considerando a Dios en sus caminos. El Espíritu Santo no está guiándole como hemos mostrado hoy día que el Espíritu guía la vida.
si usted quiere enderezar sus caminos, si usted quiere volverse a Dios, si usted quiere tener el Espíritu Santo en su corazón, si usted quiere ser un hijo de Dios, entonces comuníquese con nosotros y nosotros le ayudaremos para tomar la mejor decisión de su vida. Ahí están los teléfonos, ahí está la dirección. Escríbanos, comuníquese con nosotros lo haremos con usted. Amada iglesia, entonces estemos muy atentos a la obra del Espíritu Santo en la dirección de la obra misionera en nuestra iglesia. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Muy bien, qué hermosa alabanza y también qué buena prédica. Hay que ir y predicar el evangelio por todos lados, mis queridos hermanos, empezando de aquí hacia todas partes. Si el medio tecnológico del Zoom y el Facebook nos lleva hasta su casa, nos lleva a cualquier lugar. Y ahora tenemos en esta parte, mis queridos hermanos, algo muy importante, y son los anuncios, las actividades que nosotros tenemos en nuestra iglesia. No se olvide que nosotros tenemos todos los días los matutinos de oración y damos gracias al Señor por todas las cosas que el Señor nos bendice, por todas las cosas que nosotros hacemos también. Le damos gracias a Dios. Y cada día un ministerio está orando a las 6:30 de la mañana. Y conéctese, estamos enviando ahí el link. Es muy importante orar unos por otros, la Biblia lo enseña. El Señor dice que intercedamos unos por otros, por la iglesia, nuestro país. Amén, hermanos. Y también tenemos en las actividades de nuestra iglesia nuestro
por las misiones, nuestro culto de oración. En ese día nosotros oramos por las misiones, porque es importante orar por los países, las familias de la tierra, ¿no? No solamente por nuestra localidad, ¿no? Es algo nuestro aquí nada más, sino que por todo el mundo, ¿no? Por cada nación, que llegue el evangelio a cada país. Eso lo hacemos los días miércoles a las 8 p.m. Conéctese, hermano, por vía Zoom también. Conéctese. Estamos ahí todos los miércoles. Amén. Y también tenemos la Academia Bíblica. La Academia Bíblica, muy importante, porque ahí nosotros podemos aprender más de la palabra del Señor. Todos los viernes a las 8 p.m. vía Zoom, los viernes a las 8 p.m. ¿no? Estamos en un curso introductorio, mi nueva alianza, el nivel 1, compartiendo mi fe en Jesucristo, consejería y discipulado que lo necesitamos, y el nivel 2, conociendo al Dios verdadero y mayordomía cristiana. Es muy importante, hermanos, poder estudiar y aprender más de la palabra del Señor, muy aparte de poder escuchar la palabra, la prédica, ¿no? Que nosotros escuchamos. Y ahí estamos, conéctese, por vía Zoom, 8 p.m. todos los viernes. Amén. Ahí estamos, hermanos, inscríbase también. Y bueno, también estamos llevando la serie, ¿no? Comprometidos con las naciones mundiales, la iglesia, la comunidad que promueve las misiones, porque nosotros somos una iglesia misionera. Así se fundó nuestra iglesia, ¿no? Por un misionero, ¿no? Y también estamos todos los domingos, ¿no? Todos los domingos a las 10 de la mañana estamos conectados en este culto de adoración, como hoy. Y cada domingo conéctese, vía Zoom, mi querido hermano, vía Zoom. Hoy día hemos estado escuchando una hermosa palabra del Señor, y cada domingo envíe también el Zoom a cada persona. También de esa manera hacemos la obra misionera, enviando a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Todos los domingos estamos aquí en nuestro culto de adoración. Y tenemos también otro anuncio más, una bendición más. Tenemos nuestra conferencia misionera, la primera conferencia misionera de nuestra iglesia amada Villa María del Triunfo, ¿no? Despertad a las naciones, y estamos con un invitado, un pastor internacional misionero, el pastor Enrique Méndez, ¿no? El 11, el 12, el 13 de junio estamos nosotros con esta conferencia misionera, ¿ok? Estamos conectados entonces, estamos listos para aprender más de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén, hermanos. Y también tenemos una noticia que realmente nos condolemos, porque la palabra del Señor dice que sintamos también con los que sufren, y tenemos una reunión especial por la familia Mamani, la hermana Luisa Hurtado de Mamani. Tenemos un culto de consolación, ¿no? A las 6 p.m. Hoy día, hermano, hoy día conéctese a las 6. Estamos ahí todos para consolar a la familia de la partida de nuestra hermana Luisa Hurtado. Ella se nos adelantó a la presencia del Señor, ella está gozando con nuestro Señor, pero estamos con la familia. Amén. Y esos son todos los anuncios, hermanos. Continuamos con nuestra programación. Los dejo con mi hermano Jorge Silva. Hermanos míos, gracias por su presencia. Hace un tiempo vamos a poner fin a nuestra programación, nuestro culto de adoración a nuestro Padre Celestial. Les agradecemos a los amigos y familias que se han conectado por la red virtual, que su presencia por la red es una bendición para nuestras vidas y para la iglesia. Hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Por lo tanto, hermanos, vamos a orar para que el Señor pueda acompañarnos siempre y alejarnos de toda tentación de carne y de espíritu, y nos pueda cuidar y proveernos, hermanos, para que el Señor también pueda, hermanos, motivarnos al desafío que tenemos.
el desafío de las misiones hacia el mundo, orando, participando y sobre todo dando. Entonces, hermanos míos, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Gracias, Padre, por este tiempo. Este es un tiempo especial. Gracias por tu presencia. Gracias por el privilegio que nos das el elevar nuestros cánticos espirituales y tocar tu profundo corazón de Padre amoroso, misericordioso. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos compromete, Señor, a participar directamente en las misiones. Gracias por la presencia de nuestros hermanos y amigos. Señor, queremos darte solo la gloria y la honra. Que seas tú quien sea glorificado, Padre. Llévanos durante esta semana a obrar conforme a tu santa voluntad. Alabado sea tu nombre, Señor bendito. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Estamos despedidos, hermanos míos. Gracias por su presencia. Gracias.